Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Moisés mismo, oigan. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, o la que está allí. No. No nos vamos a meter ahí porque hay hermanos que se ponen guapos. Yo no quiero ir a Jerusalén, a mí no me como que... Hay hermanos que se ponen guapos. Sí. Porque dicen, no, que... Pero dice aquí la celestial. Exacto, la que Abraham saludó. Digo, no le quitamos, ¿verdad? Allá. No. Ese testimonio. Dios salve a Israel y la proteja. Entonces dice que Jerusalén la celestial, sí, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos, que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Óyeme. Vení, como que estamos muy profundizando a lo del lenguaje. A lo que ellos no podían oír lo que se decía. Lo que se decía. Eso es lo que yo pero es para que vean que lo que se estaba diciendo aquí no era tanto lo que estaba pasando. Sí, no era lo que se le decía. Que vemos la película, ¿verdad? Ay, que el fuego y que estaban muy atemorizados. Porque dice en el 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Eso era la cosa. No podían soportar lo que se ordenaba, lo que se estaba diciendo. Ahí es que quiero llegar. Que hoy en día mucha gente se les revela la verdad, se le dicen las cosas como son y se ofenden. Denis, es que precisamente cuando un corazón no está alineado con Dios, la palabra le cae gorda, le cae muy pesada. Cae pesada. ¿Y por qué Jesús? Ahora vamos a entrar, vamos a buscar, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Búscame esta escritura, que es claro. Estamos viendo que ese pueblo de Israel le decía a Moisés que hablar y Moisés mismo estaba espantado por lo que Dios le estaba diciendo, porque ese pueblo viene, recordemos que viene del pueblo de Egipto, que precisamente Egipto en las escrituras, no estoy ofendiendo al Egipto literal, en ese tiempo era símbolo o era semejante al pecado. Ellos venían con todas sus malas costumbres, claro, de allá, de su fornicación, de su idolatría, de todas esas cosas, y Dios viene con el paquetazo del año y ellos no querían escucharlo. Ellos querían que Moisés se lo dijera más suavecito. Eso como cuando hay un predicador que la tira durísima y dicen, ay, pero ese predicador... Y quieren como uno que se lo hable más suave. Que le diga lo que quiera escuchar. Exacto, pero Dios no, Dios estaba diciéndole todo lo malo. El miedo era a que no podían cumplir. Jesús le hace la pregunta aquí. Aquí yo quiero que lleguemos. A los religiosos, claro, de ese tiempo. Claro, porque es ahí donde está la cosa, lo que enseñan. Allá en Juan 8, 43. 43, así es. Dice, y hace la pregunta. Jesús hace la pregunta. Después que han pasado muchas cosas que claro, no lo leemos, pero vámonos a enfocarnos en esto porque el tiempo no lo permite. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? La respuesta sencilla mismo Jesús la da. Porque no podéis escuchar mis palabras. Lo mismo que pasó. Idéntico. A la falda del monte. Así, al pie del monte. Al pie del monte. El pueblo no quería escuchar la palabra. No quería escuchar la palabra. Y Jesús viene elevando la ley. Como lo dice en hebreo. ¿Hubo cambio de sacerdocio? Hubo cambio de ley. Y oyeron que fue dicho la ley del galeón, que se dice, se le llama. No recuerdo bien. ¿Cuál? La que decía ojo por ojo y diente por diente. Sí. Ay, que así es bueno. Me mata un hijo, te mato uno. Digo, eso no sana. A mí no me sanaría. Yo no quisiera matar al otro porque pienso el dolor que voy a tener. Pero esa era la ley de ese tiempo. Y Jesús eleva. Esa no era la ley de Dios, pero era de esos tiempos. No, más yo digo, ama a tu enemigo. Ay, mi madre. Eso le cayó pesado. ¿Y la ley, cómo que Jesús la trae? Ahora elevada al espiritual, a ese lenguaje espiritual. No, adulterio era que te encontraran con otra que no era tu pareja. Y Jesús dice, nada más de que tú la mires deseándola. Y que no se justifiquen, que nos toca a nosotros la muerte, desde que lo miremos deseándolo. Es decir, que Jesús... Todos somos adúlteros. Que Jesús el Cristo elevó la ley a un plano más alto espiritualmente. Santo Dios. O sea que lo que Dios le exigía al pueblo de Israel era un cachucito. Para que lo que no está ahora nosotros, dice en Romanos 2, que Él puso la ley en el corazón de los gentiles. A nosotros los gentiles hay mucho gozo, que el Señor abrió ese paréntesis para que nosotros entremos en lo que el pueblo de Israel entiende. Pero vamos nosotros entendiendo el lenguaje del Señor. Lo que nos está diciendo aquí es que a nosotros nos exigen más que a ellos. Ellos fueron los administradores de la gracia, según lo dice en Pedro, es que lo dice. No recuerdo bien. Fueron administradores de la gracia. Y en Hebreos 11, que lo llamamos el Salón de la Fama de la fe, de todos esos siervos y esas siervas que murieron agradando a Dios. Y dice que Dios no lo perfeccionó. Le dijo ahí, como dicen en México, espérate tantito, en lo que entran ahora los gentiles. Y hablábamos la semana pasada de ese lienzo que se abrió. Y le dijo a Pedro, Pedro, mata y come. Era que Pedro tenía que tragar a los gentiles,
que era muy duro para un judío de ese tiempo, más allá, más ortodoxo, y aún en este tiempo que compartir todo eso con los paganos, tratar con un pagano que no conocía a Dios. Pero cuando Pedro fue donde este muchacho en Hechos 11, lo dice, el nombre se me escapó ahora, dice que cuando él vio que hablaban en lengua, recibieron el Espíritu porque tenían temor y creyeron. Y para que ustedes vean que Dios siempre tiene ovejas de otro redil que no conocemos. Así es. Porque Jesús lo hizo también. Ahí estaban esas personas que conocían del Señor sin tener lo que tenía Pedro, que eran judíos. No tenían nacionalidad judía y ya Dios había desde antemano gente que le conociera y le sirviera. Estaban ahí ese día. Y entendiera su lenguaje. Y diríamos, ¿qué lenguaje? Bueno, mi Señor Jesús hablaba en parábolas. Y si nos vamos atrás, dice, le hablaré en lengua de tartamudos y muchas cosas, escudriñen, busquen, para que ustedes vean. Hermana, tengo aquí, después de Juan 8, 43, porque Jesús le hace la pregunta, ¿por qué no entiende mi lenguaje? Sí. Y dice, porque no podéis escuchar mi palabra. Claro. Y en el 44, él le sigue contestando. Sí. Y le dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Ay. Es decir, le está hablando a los religiosos de ese tiempo. De ese tiempo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Porque o sea, no hay verdad en él. Estuvo en la verdad, pero no permaneció. No permaneció. Guárdanos, Dios. Cuando habla mentira, del suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Así es, como le fue a Adán y a Eva. Correcto. Y yo creo que nuestro Señor Jesucristo, cuando hablaba eso, enlazó esa escritura de Adán y Eva cuando hablaron con serpiente. Correcto. Enlazó eso, porque vio esa aptitud de ellos. Es que era la misma del pueblo que estaba allá al pie del monte. Ay, que no queremos escucharlo. Es lo mismo. Entonces, entendían el lenguaje, pero no querían. O sea que el problema aquí no es el lenguaje. El problema es la disposición del corazón. Y hay mucho que hablar sobre esto. Mi Señor Jesús hablaba en parábola y los mismos discípulos de Jesús a veces les decía, pero es que acaso ustedes no entienden. Y hay mucho más que hablar de este tema. Claro. El lenguaje es muy amplio. Pero espérate, yo no he terminado de decirte. Voy a terminar con 45. Ok, vas a terminar con... Sí, voy a terminar con el 45. Porque mucho. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Exacto. ¿El problema dónde está? Realmente no, como que no se ha entendido la palabra, no la interpretamos con los códigos que Dios quiere, porque es que no nos conviene, no nos gusta. Mi hermana, nos cae pesado. Es que a la hora que comencemos a revelar la verdad por este programita y la gente lo corrobore con las escrituras, le van a pedir al pastor que le demuestre eso con las escrituras, eso que dice. Bueno, y puede ser que todo sea para gloria y honra de Dios. Claro, porque no queremos que nadie se ofenda. Y ojalá que seamos instrumentos para bien, para ayudar. La verdad debe de ser dicha. Claro. Los fariseos, saduceos y escribas de ese tiempo eran los que estudiaban la palabra, lo que la enseñaban. Y la conocían al pie de la letra, pero eran muy dogmáticos. Sí, no, ellos rompían rollos por una cosita chiquitita. Eran muy dogmáticos. Sí. Y le ponían y le quitaban. Y dice Eclesiastés que a esto no se le añadirá ni se le quitará. Correcto. Hay que respetar. Entonces, es decir, mi hermana, que si usted está en una congregación que le añaden y le quiten, bueno. No, como ponía una eso hermana, se lo dejamos a su conciencia. Muchas curitas encima de muchos versículos. Exacto. Dios mío, pero eso ha estado en todo lugar, porque hasta donde nosotros estábamos también. Bueno. Lo que se quiere se resalta, lo que no, es como a los niños. Mira para allí, para desenfocar. Bien, entonces estamos claros que el lenguaje sí se puede entender. Claro. Que es la disposición del corazón del humano. Porque mi Señor Jesús elevó toda la ley a lo espiritual. Porque su Padre es espíritu. Y así quiere su Padre que nosotros le adoremos en espíritu y en verdad. Y sabemos ya y estamos claros que no es el grupo de adoración que canta en la congregación, sino que es la adoración de un corazón, cada corazón. Contrito y humillado. Materialmente. El cual Dios no va a despreciar, según Salmo 51. Job se tiraba al suelo, Abraham se tiraba al suelo y la palabra que aparece adoraba. Pero, ¿qué es eso? Porque no estaba cantando. Lo que estaba era poniendo sus pensamientos, todo lo de él, puesto a los pies del Señor. Que sea, como decía mi Señor Jesús, hágase tu voluntad. Así es. Que no es fácil.
Decía un pastor que lo escuché este domingo, de una congregación, que cuando las personas oren y dicen, hágase tu voluntad, Señor, es cuando están orando por otro, no por ellos mismos, porque cuando soy yo estoy, Señor, por favor, y al final digo, ay, Señor, como conviendito, hágase tu voluntad. Como de último. Ajá. Bueno, pero volvemos al tema del lenguaje. Ay, Dios mío, esto es tan amplio, quisiéramos poder como declararlo todo, ¿verdad? Entonces, mismo Pablo también, Pablo habla con un lenguaje y Pedro que dice en las escrituras que eran para confusión de muchos. Es decir, que básicamente el Señor no habla de tú a tú con el hombre, es por el pecado. Y lo dice allá en Génesis. Por el pecado. Que no va a contender más con el hombre. No lo dijo, pues eso no es desde ahora, hace tiempo. Sí, dice, no voy a contender más con el hombre. Exacto. Rearé el hombre de la tierra. Wow. Y se arrepintió Dios. Misericordia. Es otro tema que muchos lo utilizan para encontrar como contradicción en la palabra, pero sí, poco a poco vamos al pasito, vamos a ir para allá. Con Dios delante, sí. Así mismo es. Estamos conscientes de todo eso. Pues bien, y el lenguaje está ahí. Y es tan sencillo. Nada más, vámonos con Nicodemo, brevemente. Brevemente. Y llegó Nicodemo, vamos a parafiar. Nicodemo fue de noche, Nicodemo era un maestro de la ley muy reconocido, con un estatus social en el pueblo de Israel en ese tiempo, y llega Jesús de noche y comienza alabándolo. Señor, que las cosas que tú haces no lo puedes hacer si el Padre no está contigo. Y Jesús no lo recibe de esa manera. Jesús le dice, de una vez, ¿cómo le dice? Oye, te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver. Dice así, en el 3:3 de Juan. Ajá. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, y para esto es un lenguaje. Y usted dice, ay, pero eso no es nada. ¿Qué es? Óyeme, como un nacimiento de un bebé para poder verlo. ¿A qué nivel estaba Nicodemo en ese tiempo? Nicodemo no. Es decir, Nicodemo estaba a un nivel que le llamaba la atención las cosas que Jesús decía. Sí, pero yo digo a nivel jerárquico dentro de su congregación. No, socialmente alto. Estaba alto. Se puede comparar con uno de los pastores más grandes de este país, por ejemplo. Sí, yo ni te voy a señalar con quién. No, pero es un ejemplo. Sí, un nivel alto, muy alto. Por eso fue de noche, porque a él no le convenía que los vieran. Inclusive, cuando tú lees más para allá, tú sabes que Nicodemo fue el que se encargó del cuerpo del Señor. Y dice Nicodemo en el 4. Ajá. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Sí, Jesús le contesta. ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de una madre y nacer? No entendió nada. Entonces, ¿qué le contesta Jesús en el lenguaje? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Se la puso más fuerte. Miren, a ver, él no lo trataba con pañito tibio. Primero le digo, para ver el reino hay que nacer de nuevo. Claro. Y el tipo le contesta, el elemento, pero ¿cómo se puede nacer y volver al vientre de su madre? Estaba totalmente en la carne y era maestro de la ley. ¿Y cómo le dice eso? ¿Tú siendo quién? ¿Quién? Lo nacido, lo que es nacido de la carne le es. Contestó, oye, y lo que es nacido del espíritu es. Aprende a discernir, como dice. No te maravilles de lo que te dije, o es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Exacto. O sea, tú conoces la ley y sin embargo no entiendes el lenguaje. Muchos religiosos de este tiempo no conocen el lenguaje de Dios. Solo leen las escrituras. Y gracias a Dios que hay herramientas que ahora buscan diccionarios y cosas. No, y ChatGPT dice algo. Sí, pero hay que buscar la inspiración del Espíritu Santo de nuestro Dios. Que Dios nos ayude. Así es. Sí, les deseamos que puedan coger el hilito para que sigamos y formemos esa gran cadena. Paz de Cristo.